Coach, welcome back. Congratulations. 3 points from the first match. Now you look forward to the León match. What's your perspective headed into this second match of the League's Cup 2026? Well, thank you very much. Ready. We did the recovery process in this short window between one game and the other, and getting ready the team to be able to perform and win, because this is what we want every time we jump on the field, and especially at home. Martín, just getting that first win overall, especially in a tournament setting, how important is that just for the team going forward, heading into these next two games? Yes, of course, it's important to win always, but as we always say, no matter which result we had, we need to move always forward as quick as possible to the next one, because it's one game at a time. We enjoyed the victory, but it's over. Now we need to think in the next game, and this is in the mode we are right now. León, your next opponent, played Nashville. Their first game, 1-0 in Nashville. Have you gotten a chance to watch any of the film and kind of see anything that it stands out to you? Yes, of course. We saw the game. We analyzed the opponents like we always do. Yes, León has very, very good. It's a big team as well. We are not playing against small teams, so we respect them. We respect their club, their logo, their everything, and their players. They have a strong roster, but we also respect, and we are also proud of our club, and we are playing at home. So we will find the way to compete and win, which is what we want and what we prepare for. Let's take a couple of questions from the virtual forum, and then we'll come back here. We have Mike Gramajo. Mike, go ahead. Thank you, Martín. This is a very interesting tournament because obviously winning is going to be very important to really get to the next phase, but then you also have to think about the goal differential that can make the difference, right? So I'm curious to know, the team defensively has gotten better since coming back from the World Cup break, and offensively the team has gotten better since coming back from the World Cup break. The team is playing at home tomorrow as well. What are you looking for from your team tomorrow when it comes to performance, result, and putting I don't want to say perfect game, but is that what you're looking for at the end of the day tomorrow? A perfect performance and a perfect result against a León side? Yes, Mike, a 5-0 would be great with 99% of possession. Yes, I mean, I think between the ideal and the reality, you have the possible, right? So we always try to be the best as possible. We are realistic where we are, who we face, but not now. Every game, we try to paint a realistic picture, and then we set the goals. We set our ideal scenarios and targets, and we try to hit them, and we try to perform in the best way as possible. We try to find the best possible and get the result, which is at the end of the day what we look for. Let's go with Alonso Contreras. Alonso, go ahead. Gracias, profe, ¿cómo está? Quisiera dos preguntas chiquitas. La primera, hoy no se vio dando Atuesta en los primeros 15 minutos. ¿Cuál es el estatus de Atuesta? Y la otra, el mensaje de usted para su vestuario, porque ha cambiado el equipo en esta parte del inicio del segundo semestre y han conseguido resultados contra grandes oponentes, y no caer de repente en el exceso de confianza, sino estar siempre optimistas porque están logrando cosas importantes y mañana puede ser 3 puntos de oro. Bueno, Alonso, lo de Edu sí está ahí, lo están tratando. Nada para preocuparse. Como todos tratamos de cuidarlos y tenemos hasta mañana para decidir qué hacer, no solo con él, sino con varios más.
La ventana es muy corta, así que a veces pasan estas cosas y usamos el tiempo que tenemos a nuestro favor. Y después respecto a la segunda pregunta, sí, yo creo que es un punto muy bueno el que tocas, el de la confianza, porque creo que la confianza, bueno, no creo yo, ¿no? Hay teorías al respecto que debe ser balanceada, ¿no? Exceso de confianza y baja confianza se relacionan con bajos rendimientos. Entonces, buscamos un balance en la confianza que está relacionada a rendimientos más cercanos a lo que uno busca. Así que tratamos de mantenernos siempre en ese balance de confianza, ni abajo ni arriba. Por eso respetamos a los rivales y también confiamos en nosotros. Creo que en ese balance nos movemos. A veces uno se pasa un poquito para un lado, un poquito para el otro, lo cual es normal, le pasa a todo el mundo. Pero tratamos de que en nuestro mensaje siempre mantengamos ese balance de confianza. Let's continue with Avi Bensid. Avi, go ahead. Yeah. Hola, sí, ahora Messi de Claro Sports. Yo te quería preguntar, pues, por este formato de la Discord renovado, ustedes que ya ganaron pues el primer partido, pues tienen una ventaja, ¿no? Con respecto pues a los otros equipos, aunque ni siquiera están todavía en zona de clasificación. ¿Qué piensan, pues, ustedes en general de este torneo de enfrentar a los equipos de Liga MX a esta altura del año? ¿Cómo les viene ustedes para su preparación y qué esperan ustedes conseguir en este torneo? No, nosotros estamos muy felices de competir en este torneo. Es un orgullo, nos encanta el torneo, nos encanta enfrentarnos con los equipos de Liga MX. Lo disfrutamos, es muy bueno competir contra ellos porque es una competencia que nos desafía, que nos estimula. A mí personalmente me parece un desafío muy grande, que disfruto mucho, enfrentar grandísimos equipos, jugadores y los entrenadores, lógicamente, con sus cuerpos técnicos, a quienes respetamos mucho. Entonces, como club, como entrenador y a todos acá nos da mucho placer, mucho prestigio. Nos hemos ganado el derecho de competir acá, eso hay que decirlo también. No es un spot que nos han regalado. Si estamos compitiendo en la Leagues Cup es porque este club se lo ha ganado y defendemos con muchísimo orgullo esa posibilidad de competir. Y dentro de las posibilidades que tenemos vamos a tratar de llegar a lo más alto posible. Sigamos con Orlando Castellán. Orlando, adelante. Gracias. Muy buen día para todos. Buenos días, profesor Orlando Castellán, Servicio Informativo de Deportes. Mañana se enfrentan a León. Ustedes ganaron, León ganó. ¿Qué tan complicado va a ser el partido del día de mañana para poder sacar esos 3 puntos y casi agarrar la clasificación a la otra fase? ¿Cómo ve este equipo de León para el día de mañana? Gracias. Bueno, yo creo que todos los partidos son una historia nueva. Venimos de competir contra un rival durísimo y los partidos son duros. Y no creo que mañana sea la excepción, ni el otro, ni el otro. Así que, en definitiva, este es un equipo que está habituado a eso, el nuestro, y así enfrentaremos el partido sabiendo que estamos en casa y que siempre queremos ganar y en casa más aún. Muy bien. Daniel García. Daniel, por favor. Adelante. Gracias, buenos días, profe. Después de un parón y del inicio de la liga, ¿cómo nota tanto el nivel de su equipo como el nivel, por lo menos, del rival mexicano que le tocó enfrentar? Gracias. No, creo que, como decía anteriormente, nosotros estamos en un momento y sabemos que ahí vamos, evolucionando y trabajando. Tenemos mucho por mejorar todavía y siempre lo vamos a tener, siempre hay espacio de mejora. Tenemos mucho trabajo hecho también y bueno, y tratamos de ganar mucho, eso es lo que queremos, y competir y representar bien a nuestro club.
Y de León lo que dije, un club grande al que respetamos, otro más, otro equipo grande más que viene a Orlando y trataremos de ganar el partido. Alonso Contreras, Alonso. Gracias. Profe, un poco le quería preguntar sobre Griezmann específicamente, porque sí, sabemos que es el primero en salir, llega temprano al club, pero algo que me llamó la atención que en varios entrenamientos él es el primero de estar, al empezar cualquier drill de ejercicio que lo haga usted, que lo haga el profe Sebastián o lo haga el preparador físico Sandro, siempre es el primero. ¿Eso le llama la atención por ser un jugador de una trayectoria tan amplia o es de repente usted ya ha trabajado con otros jugadores que también son así o es un jugador élite que llama la atención, ¿no? Sí, lo que mencionás es un punto muy cierto. Yo creo que es el estilo de él y creo que habla bien, muy bien de él, ¿no? De nuevo, nosotros disfrutamos mucho de Grisi, disfrutamos mucho de su fútbol y de su persona, ¿no? Como también de otros grandísimos jugadores que tenemos en el club, líderes, muy buenos líderes, como Robin, como Martín, bueno, como tantos. No me quisiera poner a nombrar porque si no me voy a quedar sin nombrar algunos, pero bueno, por suerte acá tenemos un equipo muy profesional, un grupo de jugadores que son muy serios, están muy comprometidos. Como todos, pueden tener días mejores, días peores, pero el compromiso en el día a día y en los partidos siempre está presente y eso a nosotros es algo que nos hace bien, que nos hace competir mejor y tener más chance de ganar. Final question today for Mike Gramajo. Mike, go ahead. Viendo yo mañana el partido, vimos un poco del dedo Pique el miércoles también, Marco Pasalic y quizás otros jugadores que no pudieron jugar, estuvieron en la banca, pero tienen esas opciones para jugar el sábado. Quería saber qué tanto rotación, si se puede, obviamente, compartir, pero qué tanto rotación se puede ver en este grupo mañana. Una rotación que obviamente quizás puede ser obligada por manera de descansar algunos jugadores, pero una rotación que la tarea se cae encima de usted para tener un grupo competitivo ya preparado para León. Sí, Mike, lógicamente el calendario es muy apretado y yo creo que una de las cosas que buscamos es tener un plantel que nos permita competir de buena manera. El otro día creo que los chicos que entraron del banco lo hicieron muy bien y eso creo que es algo que viene pasando con nuestros jugadores. Así que todavía tenemos un día más, lo vamos a utilizar. Cuando las ventanas son tan cortas, aprovechamos hasta el último segundo y trataremos de tomar las mejores decisiones en función del equipo para ganar no solo este partido, sino los otros también, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que tenemos un calendario muy apretado.